activos de los. En muchos casos, el precio de los activos aumenta solo porque los ricos tienen más dinero. ¿Y por qué aumenta el precio de los activos? Porque eso es lo que compran los ricos, activos, y es una de las razones por la que son ricos. Cuando los activos aumentan de precio, los activos, las cosas de valor real y duradero, quedan fuera del alcance de las clases media y baja. Fíjate en los precios de los bienes raíces y pregunta a cualquiera que aún no haya comprado su casa si es más fácil comprar la casa de sus sueños hoy en día. Es duro comprar una casa con dinero que solo se cuela. Mi padre una vez se postuló a vicegobernador del estado de Hawái y no ganó. Esa experiencia me dejó con menos fe en el proceso político. Mi padre creía que podía cambiar el gobierno. Luego de su amarga derrota, decidí que lo mejor que podía cambiar era a mí mismo, en vez de tratar de cambiar las leyes, como por ejemplo tratar de hacer las leyes impositivas más justas. Simplemente decidí ser rico y usar las leyes impositivas a mi favor. Si prefieres ser rico en vez de tratar de derrotarlos, entonces sigue escuchando. Este audiolibro es para ti. Si en cambio prefieres cambiar al gobierno, puede que este audiolibro no sea para ti. Donald y yo creemos que la mejor manera de cambiar las reglas es ganar primero el oro. Si tienes el oro, entonces tienes más poder. Si tienes el poder, entonces tienes la oportunidad de hacer cumplir la verdadera regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La opinión de Donald. Primero debes saber lo que ocurre y partir de ahí. Primero aprendes y luego actúas. Lo peor que puede pasar es que aprendas lecciones duras por actuar antes de aprender. Aprender ya es una inversión. Robert y yo estamos tratando de explicarte esto de forma accesible. He tenido personas que me vienen a presentar proyectos de desarrollo supuestamente maravillosos. El edificio de los edificios. Pero luego descubro que no saben nada sobre la zonificación. En la ciudad de Nueva York, la zonificación manda. Es como si fueras a construir el barco de los barcos, pero no sabes nada sobre los astilleros. ¿Cómo puedes salir del puerto si no sabes cómo construir el barco? Episodios como este, y créeme que son más de los que puedes imaginar, en verdad me hacen preguntarme sobre cómo piensa la gente. Se supone que la educación debe ayudar a que la gente piense, pero parece que falta la capacidad de pensar en mucha gente, incluso en aquellos con educación. Robert es un tipo que piensa en grande, y su decisión de proveer de educación financiera a las personas ha adquirido una dimensión global. Y tiene razón, pues es un problema global. Pero la solución puede empezar contigo y con nosotros. Cualquiera de los problemas que describía Robert significaría la ruina para cualquier país. Es más importante que nunca que te eduques financieramente, así como a tu familia, para que puedan protegerse para el futuro. La educación te da visión, y la visión te da la capacidad de identificar problemas económicos y convertirlos en oportunidades. En resumidas cuentas, debes aprender a pensar por ti mismo. Robert y yo no vamos a pensar por ti. Pero como hemos pensado tanto y hemos tenido éxito, creemos que lo que tenemos que decirte puede ayudar a levantar la niebla del horizonte financiero. Robert y yo hemos usado el término coeficiente intelectual financiero en nuestros respectivos escritos. Todos tenemos nuestras definiciones propias del coeficiente intelectual financiero, pero como es un término vivo, siempre cambia. Para mí, es la capacidad de mapear las aguas de la economía nacional e internacional, de ver más allá del presente hacia el futuro con base en esas reflexiones y evaluaciones. No es una empresa fácil, y requiere de una disciplina diaria, pero necesaria para tener éxito en el mundo actual. Quisiera resaltar la importancia de estudiar historia. El conocimiento es poder. Robert y yo somos aficionados a la historia, y una de las razones por las que nos conectamos es que usamos la historia como guía. Es mejor aprender de la historia que cometer los mismos errores. Como dice el refrán, el que no aprende de la historia está destinado a repetirla. Si el día de hoy se convirtiera en un recuerdo, ¿qué te gustaría recordar de él? Me vienen a la memoria dos citas. Ralph Waldo Emerson dijo: lo que tenemos detrás y lo que tenemos delante es poca cosa comparado con lo que tenemos dentro. Albert Einstein dijo: la mente que se abre a una nueva idea nunca regresa a su tamaño original. La cita de Emerson me ayuda a no ser conformista, pues sé que hay mucho que debo aprender y lograr. Y la cita de Einstein me mantiene pensando en grande.
También creo que lo simple es lo mejor. Y no es que lo simple sea fácil. Destilar algo hasta su esencia puede tomar mucho tiempo y pensamiento. Es una buena razón para leer a los grandes escritores y pensadores. En muchos casos, ya nos han hecho el proceso de destilación. Te tengo una tarea. Piensa acerca de tus raíces y el por qué estás haciendo lo que haces hoy. Es una buena forma de comenzar a pensar por ti mismo. Robert y yo te hemos dicho por qué queremos que seas rico. Pero lo que nosotros pensemos es irrelevante. Lo que importa es lo que tú quieras para ti y tu familia. ¿Quieres ser rico? Los 3 tipos de inversionistas. Hay 3 tipos de inversionistas en el mundo. 1. Los que no invierten nada. 2. Los que invierten para no perder. 3. Los que invierten para ganar. Las personas que no invierten son las que esperan que su familia, la compañía para la que trabajan o el gobierno se haga cargo de ellos cuando terminen sus días laborales. Las personas que invierten para no perder generalmente invierten en lo que consideran como inversiones seguras. Estas son la gran mayoría de los inversionistas. Al invertir, tienen mentalidad de ahorristas. Las personas que invierten para ganar están dispuestas a estudiar más, quieren más control e invierten para obtener mejores rendimientos. Es interesante que los 3 tipos de inversionistas tienen el potencial para ser muy ricos, incluso aquellos que esperan que alguien más se haga cargo de ellos. Por ejemplo, recientemente se jubiló el director ejecutivo de Exxon y recibió casi $500 millones como regalo de despedida. Donald y Robert invierten para ganar. Si quieres hacerlo tú también, este audiolibro es para ti. Capítulo 6. Invertir para ganar. La opinión de Robert. La regla general indica que uno debe ahorrar, saldar sus deudas, invertir para el largo plazo, generalmente en fondos de inversión, y diversificar. Más tarde ese mismo día, Donald y yo comentamos que ninguno de los dos se había enfocado en el ahorro. Es más, ambos tenemos millones de dólares en deuda, pero deuda buena. No diversificamos nuestras inversiones, o al menos no en el sentido en que la mayoría usa el término. Si bien somos inversionistas a largo plazo, no invertimos en fondos de inversión, o al menos no es nuestro principal vehículo. ¿Por qué? Porque invertimos para ganar. Por muchos años, desde que publiqué Padre Rico, Padre Pobre, muchas personas, incluyendo periodistas, decían que mis propuestas suenan muy arriesgadas. Pero para mí, lo que la mayoría de la gente hace parece mucho más riesgoso. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, parece tonto aspirar a ella. En un mundo con un mercado bursátil tan movido, que hace perder billones de dólares a los inversionistas, me parece absurdo fundamentar en él nuestra seguridad financiera. Y con este sistema educativo que enseña poco o nada sobre finanzas, me parece arriesgado simplemente contar con la buena educación que podamos tener. ¿Por qué la mayoría de los inversionistas buscan seguridad o invierten para no perder? ¿Y por qué hay otros que invierten para ganar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que juega para ganar y un apostador? ¿Qué pasa con el riesgo? La razón por la que la mayoría invierte para no perder es porque creen que invertir es riesgoso o que es un juego de azar. Muchos también creen que para obtener grandes ganancias deben arriesgar más. Nada más lejos de la verdad. Hace años, mi padre rico me enseñó la regla 90-10 del dinero, sobre la cual he escrito en otros libros. Dicho de forma simple, en el juego del dinero, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero. Por ejemplo, en el golf, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero, y el 90% de los jugadores profesionales se reparten el 10% del dinero restante. La regla 90-10 ha sido confiable a lo largo de mi vida, aunque no conozco un trabajo científico que la compruebe. Todos sabemos que el 10% de los estadounidenses son dueños del 90% de la riqueza. En el campo de los bienes raíces, podemos decir sin temor a equivocarnos que el 10% posee o controla el 90% de la riqueza y que la mayor parte pertenece al 1% de ese 10%. La regla 90-10 me ha ayudado a elegir mis proyectos. Por ejemplo, una de las razones por las que no juego golf profesionalmente es porque simplemente sé que no puedo formar parte de ese 10% superior. No solo no tengo el talento,
Tampoco tengo deseos de hacerlo. Cuando decidí escribir Padre Rico, Padre Pobre y diseñar mi juego de mesa Cash Flow, estaba seguro de que ambos tendrían éxito y además deseaba que así fuera. Aunque nunca había sido un buen escritor ni había diseñado juegos de mesa, quería tener éxito, quería enseñar y quería ganar. La opinión de Donald. Ganadores. Conozco la regla 90-10 desde hace mucho tiempo, pero Robert nos ofrece un buen recordatorio. Si no estamos pendientes, esa proporción podría cambiar a 95-5 o incluso a 99-1, donde el 1% de la población controlaría el 99% de los activos. Los ganadores no permitirán que eso ocurra, y espero que tú estés entre ellos. Es importante tener sueños. Como dijo Robert Browning, el alcance de un hombre debe ir más allá de la extensión de su brazo. Soñar nos mantiene andando. Pensar de otra forma nos deja en el nivel de mera supervivencia. Y pienso que eso no es el objetivo de la mayoría de las personas. ¿Acaso has escuchado a un joven decir que espera convertirse algún día en vago? Normalmente dicen cosas como, quiero ser presidente, quiero ser astronauta, quiero ser bombero o quiero ser doctor. Estas son profesiones muy exigentes y a veces hasta heroicas. Y los jóvenes tienen los sueños y las aspiraciones para alcanzarlas. Los ganadores permanecen jóvenes en sus corazones. Tienen altas aspiraciones, entusiasmo y planes para lograr lo que desean. Puede que los sueños sean descabellados, pero eso es mejor que no tener sueños del todo. Ser testarudo es también importante para ser ganador. Algunas personas han fracasado porque se rinden demasiado pronto. El otro componente de ganar es simplemente tener la actitud de ganador. Yo les digo a las personas que se vean y se sientan victoriosas. Pensar de forma positiva funciona, tiene mucho poder. Ganar requiere ese tipo de poder, ya seas una persona reservada o más social. El poder te da fortaleza y una actitud positiva te puede ayudar a superar situaciones difíciles. ¿Eres lo suficientemente testarudo como para ser un ganador? Entonces tienes la capacidad de invertir para ganar. Otra cosa, la ignorancia puede resultar más costosa que la educación, y eso incluye sin duda la educación financiera. No permitas que el miedo a lo desconocido opaque tus aspiraciones y tu bienestar financiero. Hay aquellos que querrán que te sientas inepto para así aprovecharse de ti. Lo he visto suceder con deportistas muy exitosos, por ejemplo. No permitas que te suceda a ti. Aprende sobre el dinero y haz que trabaje para ti. Esa es la clave para invertir con éxito. Capítulo 7. Escoge tu batalla y tu campo de batalla. La opinión de Robert. Aprendí la importancia de escoger mis batallas y los campos de batalla cuando estaba en la escuela militar y me lo reforzaron en el cuerpo de marina. Por ejemplo, las tropas que están ubicadas en un terreno alto, como una colina, tienen ventaja sobre las del bando contrario que están en la parte baja. Las tropas de la zona baja tienen la opción de pelear o no. Tal vez de ahí vengan las expresiones más vale huir hoy y vivir para luchar mañana y elige cuidadosamente tus batallas. Estas ideas también son ciertas en los negocios. En El cuadrante del flujo del dinero, el segundo libro de la serie Padre Rico, explico por qué algunas personas crean riqueza más fácilmente que otras. El cuadrante del flujo del dinero es el más importante de mis libros para quienes desean hacer cambios en su vida. Veámoslo de nuevo. Imagina una línea horizontal bisecada por una línea vertical, de forma que queda una cruz con 4 cuadrantes. Cada cuadrante está marcado con una letra: E, A, D, I. E representa empleado. A, autoempleado, dueño de un pequeño negocio, especialista. D, dueño de negocio grande como Donald Trump. E, I representa inversionista. Más que simples títulos, la persona que se ubica en cada cuadrante es muy diferente a las que están en los otros 3 cuadrantes. En lo que se refiere a actitud, las personas del cuadrante E buscan seguridad. Dicen, busco un trabajo seguro con beneficios. Una persona del cuadrante A, que tiene un negocio pequeño y que trabaja por su cuenta, puede decir, si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. Una persona del cuadrante D siempre estará buscando un presidente, un director ejecutivo o alguien de talento para que le maneje sus operaciones. Una de las diferencias fundamentales de los dueños de negocios de los cuadrantes A y D es el número de empleados. La revista Forbes
ha definido una empresa grande como aquella con más de 500 empleados. Y el cuadrante I contiene a los inversionistas. Como mencionamos anteriormente, hay 3 tipos de inversionistas. Las leyes impositivas también varían en cada cuadrante. El peor cuadrante en relación con los impuestos es el E, simplemente porque no hay mucho que hacer para protegerse de los impuestos y no necesitas un contador que te aconseje. Los mejores cuadrantes en términos de impuestos son los cuadrantes D e I. ¿Por qué? La mayoría de los gobiernos dan incentivos fiscales a los del cuadrante D porque generan empleo y a los del I porque retornan dinero a la economía a través de sus inversiones. Hay incentivos especiales para quienes invierten en petróleo y en bienes raíces, pues todo país necesita vivienda y energía. El cuadrante de flujo de dinero es importante, pues puede ayudarte a escoger dónde puedes tener mayores posibilidades de ganar. Como ya habrás deducido, Donald y yo hemos escogido los cuadrantes D e I para operar. Hay personas de cualquiera de los cuadrantes que han llegado a ser muy ricos. Por ejemplo, el fundador de General Electric fue Thomas Edison, quien estaba en el cuadrante D, como dueño de un negocio grande. Jack Welch, exdirector ejecutivo de General Electric, estaba en el cuadrante E, el de empleados. Ambos se hicieron muy ricos en la misma empresa, aunque desde diferentes cuadrantes. Nuestros sistemas escolares están diseñados para entrenar a las personas para los cuadrantes E y A. Es por eso que muchos dicen, ve a la escuela para obtener luego un buen empleo. Eso es programar para el cuadrante E. O también, ve a la escuela para aprender un oficio o profesión, así tendrás un respaldo. Ese es el tipo de mentalidad de cuadrante A, o de negocio pequeño. Así que tómate un momento para preguntarte, ¿cuál es el cuadrante para ti? Tal vez quieras sentarte en silencio y cerrar los ojos y dejar que la respuesta venga a ti. Donald tuvo la suerte de que su padre le sirviera de modelo para los cuadrantes D e I. Mi padre estaba en el cuadrante E. Mi decisión de dedicarme a los negocios iba en contra de todos los valores de mi padre pobre, un hombre que creía en la seguridad laboral y en la protección del gobierno. Mi padre creía simplemente que los ricos son codiciosos y que explotan a los pobres, y algunos lo hacen. Sin embargo, yo quería ser empresario e inversionista. Aunque amaba y respetaba a mi padre con todo mi corazón, no compartíamos los mismos valores sobre el dinero y las profesiones. Cuando me preguntan, ¿por qué es tan importante el dinero para ti?, yo respondo, porque el dinero me compra libertad. El dinero me permite comprar más opciones en la vida. Por eso te sugiero que te sientes tranquilamente para identificar cuál es el mejor cuadrante para ti. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Quiero seguridad laboral? ¿Soy feliz con esa seguridad? ¿Mis habilidades están a prueba en este cuadrante? ¿O valoro más la libertad? La lección es esta. Si decides ser rico, elige cuidadosamente tu batalla y tu campo de batalla. O dicho de otra forma, tus valores y tu cuadrante. La opinión de Donald. Escoge tu batalla y tu campo de batalla. Cuando me inicié en bienes raíces, hubiese podido quedarme en el negocio de mi padre y tener éxito, pero no me hubiese sentido realizado. Tenía mis propios planes y debía emprender yo solo mi camino para realizarlos. De no haberlo hecho, hubiese vivido una vida cómoda, pero no emocionante. No hubiese vivido mi propia vida. Así como Robert tuvo que reconocer que los objetivos de su padre eran diferentes a los suyos, todos debemos hacer esa introspección para descubrir qué queremos ser. Imagínate vivir tu vida y encontrar al final que te equivocaste de camino. He visto algunos ejemplos de esto y creo que es la mejor manera de eclipsarte. Puede que estemos muy influenciados por las personas que nos rodean, y no es fácil romper con lo establecido y hacer algo inesperado. Al final, esa decisión puede llevarte a un campo de situaciones y personas que también disfrutes. Todos tenemos la responsabilidad de escribir nuestra propia película que es nuestra vida. ¿Qué clase de escenas te gustaría tener? No creo que nadie escoja una vida rutinaria o aburrimiento o pobreza. No solo es malo escribirlo, es aburrido y deprimente verlo. Concédete la libertad de convertirte en quien te gustaría de verdad ser. La vida y los negocios pueden ser una pelea, auténticas batallas. Pero asegúrate de escoger las batallas buenas y aléjate de las batallas y campos de batalla inútiles lo antes posible. No vivas ni uses tu energía en vano. Recuerda, escribe tu propio guión, prodúcelo y vive como quieres vivir. Eso es libertad, eso es el poder y eso es ganar. Ahora queremos saber tu opinión.
Revisa y piensa en el cuadrante de flujo de dinero y cómo afecta tu propia vida. Ayuda a hacer un dibujo. Haz una cruz con 2 líneas y coloca en cada cuadrante la letra correspondiente. E, A, D, I. Ahora hazte la pregunta de cuál cuadrante proviene la mayor parte de tus ingresos hoy en día. Ahora visualízate como la persona exitosa que siempre has soñado ser. ¿En qué cuadrante estás cuando has alcanzado la cima del éxito? Compara tus 2 respuestas anteriores. ¿Ya estás en el cuadrante correcto? Si es así, entonces perfecciona tus habilidades y arranca. Si no, entonces haz un plan para que logres estar en el cuadrante en que te ves como persona exitosa. Solo tú puedes hacer este ejercicio para ti mismo. No es necesario que cambies de un día para otro, pero sí debes iniciar el proceso. Con tu plan en mente, ¿cuáles son los pasos necesarios para que des el primer paso? Escribe cuáles son, priorízalos y comienza hoy mismo. Capítulo 8. La diferencia entre los ahorradores y los inversionistas. La opinión de Robert. Muchas personas invierten en fondos de inversión. Cuando hablo de no ser ahorradores, muchos me dicen, pero si yo invierto, tengo un portafolio de fondos de inversión y un plan 401k. También tengo acciones y bonos. ¿No es eso invertir? Entonces me explico un poco más. Sí, ahorrar es una forma de invertir. Así que cuando compras fondos de inversión, acciones o bonos, de alguna forma estás invirtiendo. Pero lo haces desde una perspectiva de un ahorrador y desde el sistema de valores de un ahorrador. Veamos la filosofía de un inversionista pasivo. Los asesores financieros te sugerirán lo siguiente: trabaja duro, ahorra, sal de tus deudas, invierte para el largo plazo, principalmente en fondos de inversión, y diversifica. Donald Trump y yo no te estamos diciendo que todos deberían cambiar y dejar de hacer esto. Es un buen consejo para cierto grupo de personas, aquellos que tienen la filosofía de ahorradores o que son inversionistas pasivos. En el ambiente actual, me parece que es el consejo financiero más riesgoso posible. Hay una palabra que distingue a los ahorradores de los inversionistas. Esa palabra es apalancamiento. Una definición de apalancamiento es hacer más con menos. La mayoría de los ahorradores no ejercen el apalancamiento financiero, y tú no debes hacerlo si no tienes suficiente entrenamiento o educación financiera. Permíteme explicarte un poco más. Veamos ese consejo desde la perspectiva de un ahorrador y luego desde la perspectiva de un inversionista, o dicho de otra forma, desde la perspectiva de una persona del cuadrante E y A, y luego desde una del cuadrante D e I. Comencemos con el consejo trabaja duro. Cuando la mayoría de las personas piensa en trabaja duro, piensan solo en sí mismos trabajando duro. Si tú solo trabajas duro, hay muy poco apalancamiento. Cuando Donald y yo pensamos en trabajar duro, trabajamos duro como individuos, pero pensamos principalmente en otros trabajando duro para nosotros, ayudándonos a ser ricos. Eso es apalancamiento. Como ya discutimos, las personas del cuadrante D tienen más incentivos fiscales que las de los cuadrantes E y A, porque generan empleo. En otras palabras, nuestro gobierno quiere que generemos empleos, no que busquemos trabajo. Nuestra economía se derrumbaría si todo el mundo estuviera buscando empleo. Para que nuestra economía crezca, necesitamos personas que generen empleos. Veamos el siguiente consejo. Ahorra. El problema con el ahorro es que el sistema económico actual necesita de deudores para su crecimiento y no de ahorradores. Si haces una lista de tus activos y tus pasivos, pondrías tu cuenta de ahorros como un activo y tu hipoteca como un pasivo. Pero el banco pondría estos dos exactamente al revés. Para el banco, tus ahorros son un pasivo y tu hipoteca, tu deuda, un activo. Para que nuestro sistema económico pueda seguir creciendo, necesita prestatarios inteligentes. Personas que tomen prestado dinero y se enriquezcan más. No que pidan prestado y se empobrezcan. Una vez más se aplica la regla de dinero de 90-10. El 10% de los prestatarios usan su deuda para enriquecerse y el 90% se empobrece. El siguiente consejo: sal de tus deudas. Muchos ahorradores piensan que la deuda es mala y que lo mejor es pagar la hipoteca de la casa. Y para la mayoría de las personas, las deudas son malas.
y saldarlas es bueno. Pero si estás dispuesto a invertir tu tiempo en educación financiera, puedes avanzar más rápido usando tu deuda como apalancamiento. De nuevo, te advierto que primero debes invertir en tu educación financiera antes de invertir con deuda. Hay deudas buenas y hay deudas malas. El objetivo de aumentar nuestra educación financiera es saber cuándo usarla y cuándo no. A Donald y a mí nos encantan los bienes raíces porque a nuestros banqueros les fascina prestarnos dinero para adquirir bienes raíces bien manejados. A los ahorradores que invierten en fondos de inversión se les dificulta el apalancamiento porque casi ningún banco hace préstamos con fondos de inversión como garantía. ¿Por qué? Aparentemente los banqueros piensan que los fondos de inversión son demasiado arriesgados y los bienes raíces una inversión más segura. El siguiente consejo: invierte para el largo plazo. Piensa en este consejo como una estrategia de ventas. Dame tu dinero por muchos años y yo te cobraré honorarios durante todo ese tiempo. Es como pagarle a tu corredor de bienes raíces una comisión por venderte tu casa y luego pagarle una comisión residual por todo el tiempo que la ocupes. Los fondos de inversión no se desempeñan tan bien como otras inversiones, debido a los honorarios que hay que pagar por el manejo de los fondos. Si bien no me importa pagar honorarios, no me gusta hacerlo por un desempeño que no sea óptimo. Una de las diferencias entre los fondos de inversión y los fondos de cobertura es el apalancamiento. Los fondos de cobertura trabajan con dinero prestado. ¿Por qué? Porque con el dinero prestado puedes incrementar el rendimiento de tu inversión, si eres un inversionista inteligente. En otras palabras, mientras más de tu dinero propio uses, menor será tu rendimiento. Hay un momento y un lugar para los fondos de inversión. Yo invierto en ellos ocasionalmente. Pero para mí, los fondos de inversión son como la comida rápida. Buena de vez en cuando, pero no para hacer un hábito de ello. Finalmente está el consejo de diversifica, diversifica, diversifica. Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, dice lo siguiente, en referencia a la diversificación. La diversificación es como una protección contra la ignorancia. No tiene mucho sentido si sabes lo que estás haciendo. Entonces la pregunta es, ¿de cuál ignorancia hay que defenderse? ¿De la tuya o de la de tu asesor financiero? En lo personal, yo no diversifico, o al menos no de la forma como suelen recomendar los asesores financieros. No compro mucha variedad de activos, prefiero concentrarme. De hecho, avanzo cuando me concentro, no cuando diversifico. Hace años invertí en bienes raíces hasta que tuve éxito, y hoy en día sigo haciéndolo. Cuando quise aprender sobre bonos, invertí en ellos hasta que tuve éxito. Una vez que tuve éxito, decidí que no me gustaban los bonos y dejé de invertir en ellos. He conducido con éxito a 2 compañías desde la etapa de arranque hasta la oferta pública primaria. Gané millones y tuve éxito, pero decidí que no quería pasar por ese proceso otra vez. Actualmente sigo prefiriendo los bienes raíces. Este consejo financiero tradicional de trabajar duro, salir de las deudas, invertir para el largo plazo y diversificar es bueno para el inversionista promedio, el inversionista pasivo que cada mes entrega un poquito de dinero para que otro se lo maneje. Es también un buen consejo para la persona que ya es rica, pero que no está interesada en invertir. Muchas estrellas de cine, profesionales ricos, deportistas profesionales y niños con grandes herencias caen en esta categoría. La clave es encontrar un buen asesor financiero. Debes saber que hay muy poco apalancamiento si sigues este camino, y el apalancamiento es la clave para los grandes éxitos financieros. Si quieres ser rico y no ser víctima de los cambios globales, es importante que desarrolles la más importante palanca de todas, tu mente. Donald y yo tuvimos la suerte de tener padres ricos que nos introdujeron al mundo del dinero, pero lo único que podían hacer nuestros padres era la introducción. El resto estaba en nuestras manos. Aún teníamos que estudiar, aprender, practicar, corregir y crecer. Puedo escucharte decir, pero yo no tengo un padre rico, no nací en una familia rica, no tengo una buena educación. Este tipo de pensamiento puede ser la razón por la cual tus posibilidades de adquirir riqueza y, más importante, de conservarla, son escasas. Tus probabilidades son bajas porque estás usando tu mayor palanca, tu mente, en tu contra. Estás usando tu mente para hacer excusas en vez de hacer dinero. Así que nuestro mensaje para ti es el que recibimos de nuestros padres ricos. Todos nacemos ricos. Todos nacemos con la palanca más poderosa del mundo, nuestra mente. Entonces usa tu mente como palanca para hacerte rico.
en vez de para hacer excusas. La opinión de Donald. ¿Cuál es la diferencia entre un ahorrador y un inversionista? Yo veo a los inversionistas como ahorradores activos. Invertir es una manera de hacer dinero, y puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero ahorrando es seguro que no ganarás muy pronto. Las ganancias son mucho más altas si inviertes el dinero en vez de ahorrarlo. El dinero es como el talento. No haces nada si lo guardas. Hay que desarrollarlo, hay que nutrirlo, hay que usarlo adecuadamente. Toma tiempo, trabajo y paciencia. Invertir requiere de responsabilidad continua. Ahorrar no. Invertir no es para todos, pero como con cualquier habilidad, una vez que la pruebas y ves los resultados, puede ser muy emocionante. El miedo es una de las diferencias entre los inversionistas y los ahorradores. Los ahorradores viven en el mundo del miedo, mientras que los inversionistas han conquistado ese miedo y están cosechando los premios. Trata de identificar aquello que te da miedo y enfréntalo. Cuando comencé y me fui a vivir a Manhattan, el mercado de bienes raíces se había enfriado tanto que por primera vez la gente decía que la ciudad estaba en bancarrota. Este temor conllevó a más temor y los ciudadanos comenzaron a perder confianza en la ciudad. No era el ambiente idóneo para un promotor de bienes raíces que estaba comenzando. Pero yo vi el problema como una gran oportunidad, porque para mí Manhattan era el centro del mundo, y yo iba a formar parte de ese mundo sin importar la crisis financiera que para mí era temporal. Así que este temor en particular me sirvió para alimentar mi coraje y mi ambición, no para disminuirlos. Fue entonces cuando comencé a pensar en una enorme propiedad al lado del río Hudson. 100 acres de terreno frente al río sin desarrollar. La crisis financiera no interferiría con mis sueños, ni yo iba a guardar mis sueños para un mejor momento. El punto es que invertí mi tiempo y desarrollé mis ideas a pesar de la situación. No guardé mi plan, ni esperé a que las condiciones fueran perfectas. Los ahorristas esperan mucho tiempo, y eso los hace perder oportunidades. Puede que no tengas el dinero ahora y que las condiciones no sean las ideales, pero eso no significa que tu mente no pueda ir pensando en tus ideas y abriendo el camino para un futuro mejor. Las cosas casi nunca son perfectas, pero si tienes la mente de un inversionista activo, estarás listo cuando la oportunidad surja. Dale la oportunidad a la inversión con la mente abierta. Busca oportunidades en cualquier situación. Eso es apalancamiento. Una vez más, veamos tu opinión. Revisa las formas en que el apalancamiento beneficia tu vida. Pensando en estas preguntas, ¿puedes pensar en formas en que el tiempo de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas. ¿Puedes pensar en formas en que el dinero de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas también. ¿Cómo puedes incrementar el uso del apalancamiento en tu vida? ¿Cómo ves que otros usan el apalancamiento en sus vidas? ¿Puedes verte haciendo lo que ellos hacen? Sigue escuchando para que encuentres otros ejemplos de apalancamiento. Los ejemplos te ayudarán a responder estas preguntas. Capítulo 9. Las dos cosas que inviertes. La opinión de Robert. Mi padre rico siempre me decía, solo hay dos cosas que puedes invertir, tiempo y dinero. También decía, como la mayoría de las personas no invierten mucho tiempo, pierden el dinero. Usando la regla 90-10, yo diría que el 90% de las personas invierte su dinero, pero no su tiempo. Y que el 10% que se gana el 90% del dinero invierte más tiempo que dinero. Donald Trump invirtió mucho tiempo en su educación financiera. Fue a Wharton, tal vez la mejor escuela de negocios del país. No tuve el entrenamiento formal en negocios como Donald, pero sabía que no tener una educación formal era una desventaja. En cambio, invertí mucho tiempo y dinero en mi educación a través de medios no tradicionales. Fui a muchos seminarios, escuché muchas cintas y CDs, leí sobre el tema y adquirí la práctica de enseñar todo lo que aprendía, pues enseñar es la mejor manera de aprender. También aprendí encontrando mentores y volviéndome un aprendiz. Hice que 2 compañías se volvieran públicas porque encontré a 2 mentores que me enseñaron cómo hacerlo. Invierto mucho en petróleo y gasolina porque recibí entrenamiento en la Standard Oil en California y de un mentor que me enseñó sobre la sindicación del petróleo y la gasolina.
cómo recaudar dinero para inversiones en ellos. Continué mi educación financiera a través de mis propias experiencias y de mentores y asesores grandiosos. Algo que he aprendido es que también debes educarte acerca de tus fuentes de consejo financiero. Muchos inversionistas creen que invertir es riesgoso porque reciben asesoría de expertos con muy poco entrenamiento o experiencia. ¿Sabías que toma más tiempo convertirse en masajista licenciado que en asesor financiero? ¿Sabías que menos del 20% de los corredores de bolsa y de bienes raíces invierten en lo que les recomiendan a sus clientes? ¿Sabías que la mayoría de los periodistas que escriben sobre finanzas tienen muy poca educación o experiencia en el tema? ¿Sabes cuántas personas invierten con base en consejos que provienen de gente pobre, no de ricos? ¿Cuántos de nuestros políticos o legisladores tienen verdadera experiencia en inversiones? ¿Cuántos docentes tienen educación o experiencia verdadera en finanzas? Cuando se trata de inversiones, las preguntas que debes hacerte son: 1. ¿Cómo reducir el riesgo y aumentar las ganancias? 2. ¿Cómo encontrar buenas inversiones? 3. ¿Cómo distinguir un buen negocio de uno malo? 4. ¿Cómo invertir con menos dinero propio y más dinero ajeno? 5. ¿Cómo ganar experiencia sin arriesgar dinero? 6. ¿Cómo manejar las pérdidas? 7. ¿Cómo encontrar los asesores buenos? Estas no son preguntas sencillas, no tienen respuestas concretas, pero hacerme estas preguntas me mantienen estudiando, aprendiendo e investigando. Haciéndome estas preguntas continuamente, obtengo cada vez mejores respuestas, pero aún no he obtenido la respuesta que me haga sentir totalmente cómodo y seguro. Los verdaderos estudiantes saben que nunca encontrarán las respuestas exactas a estas preguntas, pues siempre hay una respuesta mejor. Es la búsqueda de la respuesta, una respuesta que nunca encontraré, lo que me ha hecho rico. La búsqueda me mantiene en movimiento, haciéndome rico y sin ganas de retirarme, aunque tengo los medios para hacerlo. Verás, no es la búsqueda de dinero lo que me hace rico, sino la búsqueda de conocimientos. Lo que me impulsa es el deseo de aprender más, de hacer más, de lograr más y de poder ayudar a quienes quieren aprender. Así el dinero es solo un marcador, una medida que indica cómo me va. Para mí el dinero es una señal que mide el viaje y lo que he recorrido. Yo estudio y practico porque me gusta el juego y porque me encanta ganar. He leído y estudiado la historia de este juego, sabiendo que nunca sabré todo lo que necesito saber. Estudio las reglas y a los jugadores. Conozco a mi competencia y la estudio porque la respeto. Mucho antes de conocer a Donald Trump, leía sus libros y seguía sus éxitos y sus fracasos. También estudié a Steve Jobs, fundador de Apple, y a Richard Branson, fundador de Virgin. Como ves, he estudiado a los líderes rebeldes de los negocios, no a los conformistas. Para mí, los conformistas son aburridos. Nos guste o no, todos estamos metidos en el juego del dinero. Ya seamos ricos o pobres, o vivamos en Estados Unidos, Asia, Europa, África o América del Sur, todos estamos metidos en este juego. Los ganadores del juego son los que más lo disfrutan. Si no te gusta el juego, sal de él. Tal vez haya algo más provechoso para ti, algo que te emocione más. La opinión de Donald. Robert ha presentado unos puntos tan buenos y los ha explicado de forma tan completa que me estoy preguntando qué más podría yo agregar. No sé mucho de etimología, pero recientemente averigüé que la palabra más usada en el idioma inglés es tiempo. La palabra dinero está entre las primeras 100, pero ni se le acerca a la palabra tiempo. Luego recordé que una vez alguien describió la vida como una tarjeta de crédito que recibimos al nacer, pero sin fecha de vencimiento. Entonces, el tiempo que tenemos para usarla es la gran pregunta, y no el dinero disponible. ¿Cómo se relaciona esto con las inversiones y las finanzas? Bueno, se aplica a todo. Lo que hagas con tu tiempo es muy importante, pues el tiempo perdido no se recupera. Con frecuencia, el dinero perdido sí se puede recobrar. Este ejercicio ayudará a ilustrar mi punto de vista. Si el tiempo fuera como el dinero, ¿serías más cuidadoso con él? Por ejemplo, si perder 15 minutos de tu tiempo equivaliese a perder $500, ¿le pondrías más atención a cómo ocupaste ese tiempo? Yo creo que sí. ¿Y qué entendemos por perder 15 minutos? Si trabajas en la industria del entretenimiento, ver una película no sería perder tiempo. Si trabajas en la industria del turismo, probar un restaurante nuevo no sería perder el tiempo o el dinero. La respuesta es diferente para cada persona,
Creo que todos sabemos cuándo estamos perdiendo el tiempo. La tarea para ti es evaluar a qué dedicas tu tiempo y cuánto dinero inviertes al hacerlo. Todo el dinero del mundo no puede reemplazar el tiempo perdido, así que procede consecuentemente. Otro punto importante señalado por Robert es que todos estamos afectados por el dinero, sin importar quiénes somos, dónde vivimos o a qué nos dedicamos. El dinero, al igual que el tiempo, es un denominador común que compartimos. El dinero afectará tu vida. Mi teoría es que si algo está afectando tu vida, lo mejor es saber lo más posible de ello. ¿Podrás encontrar el tiempo para invertir en tu educación financiera? Exploremos ahora tu punto de vista. Analiza cómo usas tu tiempo. Una semana tiene 164 horas, 7 días por 24 horas. Haz una lista sobre cómo inviertes esas horas. Horas para trabajar, horas para trasladarte, horas para el aseo personal, horas para comer, horas para dormir, horas para la familia, horas para tu hobby, horas para ejercicio, horas para educación y horas para esparcimiento. ¿Puedes encontrar de 4 a 10 horas para invertir en tu educación financiera? Lo más probable es que sí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Comprométete a dedicar más tiempo a tu educación y hazlo. Escuchar este audiolibro es un buen comienzo. ¿Qué más puedes hacer? Capítulo 10. Los ganadores toman el control. La opinión de Robert. Una vez que entiendes el apalancamiento, la capacidad de hacer más con menos, lo más probable es que lo comiences a ver por todas partes. Tener socios es apalancamiento. En mi compañía Padre Rico, uno mi talento al de mi esposa Kim y mi socia y coautora Sharon Lechter, lo cual me da mucho más apalancamiento que si trabajara solo. Usar socios estratégicos crea apalancamiento y se conoce como recursos de otras personas. Usamos socios estratégicos en diversas áreas de nuestro negocio. Por ejemplo, tenemos un socio que distribuye nuestros libros. Así que no tenemos que crear esa capacidad dentro de Padre Rico. El mensaje importante es que las personas ricas usan más apalancamiento que las pobres. Si quieres ser rico, necesitas apalancamiento. Si quieres ser muy rico, necesitas mucho apalancamiento. El apalancamiento puede venir de muchas formas. Puede ser tus pensamientos. Los ganadores son cuidadosos con sus pensamientos. No piensan cosas como, no puedo hacerlo, o es demasiado riesgoso, o no tengo el dinero. En cambio piensan, ¿cómo lo hago? O ¿cómo reduzco el riesgo? O ¿cómo cubro los costos? Las personas que invierten para ganar también eligen cuidadosamente sus consejeros. Así como los atletas olímpicos eligen cuidadosamente la comida que comen, los inversionistas que invierten para ganar escogen cuidadosamente cuáles consejos oyen. A veces puede ser necesario limpiar tu mente de pensamientos anteriores. Durante buena parte de mi vida, mi mente estuvo en una constante batalla entre lo que mi padre pobre me enseñó sobre el dinero y lo que me enseñó mi padre rico. Además del apalancamiento, los que invierten para ganar quieren tener el control. Las personas creen que invertir es riesgoso simplemente porque no tienen el control. Me gustan los negocios de bienes raíces simplemente porque en ellos tengo el control. No me gustan los activos de papel como acciones, bonos y fondos de inversión porque ahí no tengo el control. Encima de todo, la mayoría de los inversionistas no tiene una capacitación suficiente. Para manejar un carro se requiere de al menos la licencia de conducir para demostrar que el conductor tiene un mínimo entrenamiento y sabe conducir. Lo que empeora las cosas es que los asesores financieros y de inversiones y los corredores de bolsa tampoco tienen el control. Y esa es una de las razones por las que recomiendan diversifica, diversifica, diversifica. La diversificación es necesaria cuando no tienes el control. Donald y yo amamos los negocios y los bienes raíces porque en ellos tenemos el control. Entonces, ¿qué es lo que controlamos? Como empresarios e inversionistas en bienes raíces, hay 6 controles que queremos tener. 1. El ingreso. 2. El gasto. 3. El activo. 4. El pasivo. 5. El manejo. Y 6. El seguro. Cuando hablamos de educación financiera, nos referimos a la educación que provee conocimientos para controlar estos factores.
Por ejemplo, cuando se trata del seguro, es importante usar entidades corporativas para proteger los activos personales de impuestos y demandas. El control de estos 6 factores es lo que diferencia a los ricos de los pobres. Otro ejemplo de control es la capacidad de aumentar las ventas y reducir los gastos. Muchas personas son buenas para reducir gastos, pero pocas lo son para aumentar ventas. Es por eso que cuando regresé de Vietnam en 1974, mi padre rico me recomendó que tomara un trabajo en donde aprendiera a vender. Me dijo, si quieres ser un empresario, tienes que saber vender. Por eso pasé 4 años en Xerox aprendiendo a vender. Mis estudios sobre ventas me han permitido tener más control sobre los ingresos de mis inversiones y el número de libros que vendo. El mundo está lleno de grandes autores con excelentes mensajes. El problema es que no saben vender. El precio de no saber vender es un precio muy alto que pagar, un precio más alto que el dinero. Donald y yo recomendamos y apoyamos el mercadeo en red o la industria de ventas directas, principalmente por su valor educativo. Estas industrias no solo se enfocan en entrenar a las personas para que sean dueñas de su propio negocio, muchas de ellas tienen buenos programas de superación personal y capacitación en ventas. Puedes aprender a controlar tus inversiones a través de la educación. Si tienes el control, el riesgo disminuirá y el retorno de tus inversiones aumentará. La opinión de Donald. Los ganadores toman el control. El control se trata de educación. Mientras más educados financieramente seamos, más rápido podremos distinguir entre situaciones ventajosas y aquellas que no lo son. Separar las situaciones malas de las buenas se volverá más fácil. Como hombre de negocios, tengo muchos intereses y mantengo un interés activo en todos ellos. Contrato a personas calificadas y confío en que dan lo mejor de sí mismos, pero me aseguro de mantener el contacto con ellos y de que mi puerta siempre esté abierta para ellos. No trato de manejar cada pequeño negocio, pero sé que al final la responsabilidad es mía. El hecho de saber que la responsabilidad es mía significa que tengo el control, y punto. La organización Trump es la empresa número 1 de Nueva York. Estoy orgulloso de ello y del trabajo que hemos hecho. Fíjate que he dicho hemos, pues sé que somos muchos los que trabajamos duro y estoy consciente de ello, pero me aseguro de que permanezcamos como ganadores marcando la pauta yo mismo. Puede que no tengas el control sobre muchas cosas, pero puedes comenzar contigo mismo. El poder del cerebro es el máximo apalancamiento. Tienes un cerebro, úsalo. Puedes llamarme un controlador fanático, pero no acepto excusas. Los ganadores toman el control al aceptar la responsabilidad. Veamos ahora tu punto de vista. Revisa tu vida de hoy. ¿Puedes elegir cómo pasas tu día o alguien te dice cómo debes hacerlo? ¿Puedes dirigir cómo se invierte tu dinero o se lo dejas a otra persona? ¿Qué cosas están bajo tu control? ¿Qué cosas no están bajo tu control? Con solo ser más activo en tu educación financiera y en tus inversiones, encontrarás que te sentirás más en control de tu vida. Si eres empleado y sientes que no tienes el control, piensa en qué puedes hacer con parte de tu tiempo para cambiar esa situación. Te sorprenderá lo rápido que aumenta tu confianza simplemente por sentirte en control de tu vida. Capítulo 11. El cerebro derecho e izquierdo y la creatividad. La opinión de Robert. Dicho de forma sencilla, el cerebro izquierdo, o el hemisferio izquierdo del cerebro, se relaciona en general con el pensamiento lineal y la lógica. Las personas que son buenas para la lectura y la matemática se consideran de hemisferio izquierdo dominante. El cerebro derecho, o el hemisferio derecho del cerebro, está más relacionado con la orientación espacial. Las personas que tienen facilidad para las artes plásticas, la música, los colores, se consideran de hemisferio derecho dominante. En realidad, se necesita de los 2 hemisferios para poder funcionar. Pero ves la idea. Por muchos años he estudiado el tema de la educación y de cómo aprendemos. ¿Sabías que cuando nacemos tenemos un cerebro sin división? Es a los 4 o 5 años que nuestro cerebro se divide en 2 hemisferios. Nuestro sistema educativo actual está orientado a satisfacer más a personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo. Como sociedad, tendemos a considerar como inteligentes a las personas con cerebro izquierdo y a las personas de cerebro derecho como raras. Valoramos más a las personas con cerebro izquierdo típicamente pagándoles más.
Es por eso que los contadores, abogados, médicos, dentistas y administradores están mejor remunerados. Pero puede que esta tendencia esté cambiando. Es importante comprender las funciones de ambos hemisferios, pues la creatividad tiene el poder de hacernos muy ricos. Me parece interesante que los instrumentos en que la mayoría de la gente invierte, fondos de inversión, acciones, bonos y cuentas de ahorro, no requieren de creatividad. Es más, si eres un inversionista común y tratas de ponerte creativo, puedes terminar en la cárcel. El gobierno federal, a través de agencias como la Comisión de Valores y Transacciones, es como un perro guardián en contra de cualquier tipo de creatividad. De muchas formas, las inversiones como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión son perfectos para personas de cerebro izquierdo. Los bienes raíces y los negocios, en cambio, son ideales para personas de cerebro derecho. Es más, mientras más creativo seas, mejores serán tus posibilidades de ser rico. Te daré algunos ejemplos de creatividad. 1. Si yo ahorrara o invirtiera en bonos, es el banco quien establece la tasa de interés. En bienes raíces, muchas veces soy yo mismo quien determina el interés que puedo cobrar. 2. En referencia al ingreso, los bienes raíces y los negocios me permiten aumentar o disminuir mis ingresos según me convenga. Con acciones, bonos y fondos de inversión, otras personas determinan mis ingresos. 3. En referencia a impuestos, si yo vendiera activos en papel tendría muy poco control sobre los impuestos. Con bienes raíces y negocios puedo controlar cuándo pago impuestos, si es que debo hacerlo, y cuándo debo pagar. Las leyes impositivas fueron escritas para quienes reinvierten en bienes raíces o negocios. 4. Puedo cambiar el uso de una propiedad. Por ejemplo, si encuentro 10 acres de tierra y soy agricultor, estaría dispuesto a pagar $1,000 por acre. Pero si esos mismos 10 acres los veo como un constructor, puedo cambiar el uso de la tierra de forma que ese mismo terreno valdría $10,000 por acre. 5. Puedo usar mis contactos e información privilegiada para vender una propiedad o un negocio pequeño. Pero si uso este tipo de información privilegiada para vender títulos valores, podría ser ilegal. 6. Puedo aumentar el valor de una propiedad con solo darle algunos toques decorativos, como por ejemplo una capa de pintura. Y así la lista sigue. Lo que ganas y cómo lo haces solo está limitado por tu propia creatividad cuando tienes el control sobre tu negocio o tu propiedad. En los negocios puedo contratar y despedir al gerente, puedo cambiar el modelo de negocios, puedo crear nuevas marcas. Como dije, la lista sigue. En fin, toma ambas partes del cerebro para que seas exitoso. Toma la combinación del cerebro izquierdo para las palabras y las matemáticas y el derecho para la creatividad, para que tengas éxito. La opinión de Donald. Al comienzo de este audiolibro, Robert describía su primera visita a mis oficinas en la Torre Trump. Pero algo que no he mencionado es cómo están dispuestas las oficinas de él. Son la representación del control y la creatividad. Cuando pienso en el diseño de las oficinas de la compañía Padre Rico, es muy claro para mí por qué los libros de Robert y sus muchos otros productos tienen tanto éxito. Él tiene el control creativo. Sus oficinas son totalmente funcionales. Tienen estudios de audio y video y son muy compactas si se piensa en los negocios que de allí salen. Inmediatamente supe que Robert y su equipo sabían lo que hacían. En pocas palabras, si sabes lo que haces, no necesitas mucho espacio para hacerlo. Robert también mencionó que la creatividad también enriquece. Es absolutamente cierto, y esta es otra razón para ello. Las personas creativas no necesitan que otros las motiven, se motivan a sí mismas. Usan y escuchan a ambas partes de sus cerebros para el máximo potencial. Buscan la inspiración en vez de esperar a que les llegue, y usan al máximo sus cerebros. Hace unos años, leí un artículo que hablaba sobre los aspirantes preferidos por las escuelas de medicina. Los estudiantes de música. La razón es que los músicos tienen ambos lados del cerebro igualmente desarrollados, pues la música tiene una parte matemática y otra creativa a la vez. También requiere de disciplina y largas horas de estudio, una gran combinación de atributos para estudiantes de medicina. La creatividad también se relaciona con la intuición, algo en que creo. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, pero la mente creativa puede captarlas y darles forma. Cuando trabajo en un proyecto me concentro mucho, pero a la vez me mantengo abierto a nuevas ideas e inspiraciones que puedan surgir.
A veces no estoy muy seguro de por qué algo no está bien, solo sé que no lo está. La creatividad y el control pueden ir de la mano, y para obtener los mejores resultados, así debe ser. Así que escucha a ambos lados de tu cerebro y comenzarás a ver los resultados. Ahora veamos tu opinión. ¿Eres creativo? Hemos hablado de la resolución de problemas. Cuando resuelves un problema, estás usando tu creatividad. Estás creando una solución. ¿Alguna vez has tenido una gran idea? Claro que sí. ¿Esa idea te ha hecho ganar dinero? Si es así, felicitaciones. Sigue adelante. Si no, piensa cómo puedes tomar tu gran idea y apalancarla, a la vez que mantienes el control. ¿Cómo has usado tu creatividad para resolver un problema o enfrentar un reto? Capítulo 12. Piensa en grande. Piensa en expansión. La opinión de Robert. Una de las grandes características de Donald Trump es su charla sobre pensar en grande. Definitivamente él practica lo que pregona. Si tienes alguna duda sobre su capacidad de pensar en grande, ve a Nueva York y cuenta el número de rascacielos con su nombre en la fachada. He tenido el privilegio de escuchar su charla sobre pensar en grande. En cada ocasión agrega algo nuevo y expande mi pensamiento. Si alguna vez tienes la oportunidad de escuchar esta charla, aprovéchala. Si bien mi padre rico no hablaba de pensar en grande, nos enseñó el mismo concepto. En cambio, las palabras que usaba con frecuencia eran apalancamiento y expansión. Cuando nos enseñó a su hijo y a mí la diferencia entre apalancamiento y expansión, usó la franquicia McDonald's como ejemplo didáctico. Nos decía, cuando Ray Kroc le compró McDonald's a los hermanos McDonald, se apalancó a sí mismo. Cuando lo franquició, expandió su apalancamiento. Cuando Ray Kroc compró el puesto de hamburguesas, se apalancó a sí mismo, pues el negocio de hamburguesas podía ganar dinero con o sin él. Y es aquí donde la mayoría de los dueños de negocios de cuadrante A se detienen. Mantienen sus negocios pequeños. Cuando Ray Kroc desarrolló un sistema de franquicias para el pequeño negocio de hamburguesas, lo expandió a un gran negocio de cuadrante D. Habrás notado que uso el término sistema de franquicia, donde la palabra clave es sistema. En mi libro, Antes de renunciar a tu empleo, dirigido a empresarios, describo detalladamente el triángulo DI. El triángulo DI es un diagrama que usaba mi padre rico para mantenerme concentrado y enseñarme las 8 partes que forman un negocio: misión, equipo, liderazgo, flujo de caja, comunicaciones, sistemas, legal y producto. Las estadísticas demuestran que 9 de cada 10 negocios que se inician quiebran al cabo de 5 años. Muchos empresarios fracasan simplemente porque una o más partes del triángulo DI está débil o no existe. Cuando veo un negocio que está en dificultades, uso el triángulo DI como referencia para el análisis. De las 8 partes que componen el triángulo DI, la misión es la más importante. Es el corazón y el espíritu del negocio. Sin espíritu y corazón, los empresarios no lo lograrán, simplemente porque el camino por delante es difícil. Cuando estudias la mayoría de los negocios más exitosos, lo más probable es que encontrarás un triángulo DI completo y vibrante en acción, con todas sus 8 partes funcionando juntas. Un gran negocio tiene una misión fuerte, buen liderazgo, un equipo competente de gerentes que trabajan bien juntos, excelente flujo de caja y financiamiento. Comunicaciones para ventas y mercadeo son claras y efectivas, sistemas que funcionan eficientemente, documentos y acuerdos legales claros y bien hechos, y por supuesto, un gran producto. La mayoría de nosotros puede cocinar una mejor hamburguesa que las de McDonald's, pero pocos pueden construir un sistema de negocios mejor que el de McDonald's, lo que nos lleva de nuevo al término sistema. Una de las grandes diferencias entre un dueño de negocios de cuadrante A y uno de cuadrante D es el sistema. Típicamente, el dueño de negocio de cuadrante A es el sistema y por ello no se puede expandir. Hay demasiados negocios que dependen de personas. McDonald's, en cambio, depende de sistemas. Tiene sistemas bien diseñados. Sin importar dónde esté en el mundo, McDonald's es un negocio muy uniforme. Pero lo más importante, sus sistemas de negocios suelen estar administrados por personas con solo educación secundaria. Así de buenos y sólidos son sus sistemas. La opinión de Donald.
Piensa de forma expansiva. La explicación de Robert acerca de pensar en grande y pensar en expansión es maravillosa, pero llevémosla más allá. No pensemos solo en grande, pensemos de forma expansiva. Para los empresarios, pensar de forma expansiva significa identificar lo que es posible y hacerlo realidad. Los empresarios ven la visión